Amigos, saludos, esto es El Faro Informativo y una vez más te damos la bienvenida a nuestro canal, donde el día de hoy te estaremos informando como siempre sobre las últimas noticias del día sobre Venezuela y el mundo, amigos. Hoy te revelaremos todos los detalles sobre lo que Estados Unidos rumorea de Rusia y el retiro de sus tropas de Venezuela. Pero no es todo, porque también verás la opinión de algunos expertos para que sepas qué hay detrás de esta situación. ¿Será verdad o mentira esto que afirma Donald Trump, que Rusia retiró sus tropas de Venezuela? Bueno, ya lo veremos. Antes de darte más detalles, te recuerdo que no olvides, como siempre, compartir nuestro contenido para que la verdad sobre este caso se haga viral en las redes sociales, y tampoco olvides dejarnos tu comentario acerca de las noticias que más te interesan y así poderte, como siempre, mantenerte informado sobre los temas de tu interés. Durante un reciente encuentro que tuvo el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo y su homólogo ruso Sergei Lavrov, uno de los temas conversados fue la situación de la crisis de Venezuela. Haciendo referencia al encuentro, el canciller colombiano indicó en su cuenta en la red social de Twitter lo siguiente, dice: el análisis sobre la situación de Venezuela fue amplio y detallado. Tuvimos la oportunidad de intercambiar la razón de ser de las posiciones de Rusia y Colombia. Holmes aclaró que la posición de Colombia sobre Venezuela es apoyar a los medios político-diplomáticos para que finalmente en Venezuela reine el gobierno que los venezolanos elijan tener, a apoyar su participación en el diálogo diplomático para crear las condiciones para las elecciones libres. Ese es el objetivo que adelantan como miembros de la OEA y como integrantes de la Carta Democrática Interamericana. También mencionó que el Grupo de Lima decidió respetar el itinerario que Guaidó planteó con las fuerzas diplomáticas que han venido adelantando las negociaciones en Oslo, Noruega. Aclaró que el gobierno de Colombia reconoce la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y mencionó que mantiene en constante comunicación a través del diplomático que el líder opositor tiene en el vecino país, quien es Humberto Calderón Berti. Por su parte, en la cartera de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov indicó que su país seguirá apoyando a Colombia en los esfuerzos de asegurar el desarrollo económico y social en la etapa de implementación del acuerdo de paz. A propósito de Rusia, el presidente Donald Trump mencionó este lunes que Moscú le comunicó la salida de la mayoría de su personal de Venezuela. Esta información, que luego sería confirmada por el senador Rick Scott, fue desmentida horas después por Rostec, la empresa que asesora a Maduro. La corporación rusa desmintió la retirada de los especialistas militares rusos de Venezuela, y el representante de la corporación comentó que recientemente concluyeron los servicios técnicos de mantenimiento de una partida de aviones. Pero si esto es cierto, ¿de dónde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacó esa información? Bueno, el periódico The Wall Street Journal afirmó este domingo en un artículo citando a una fuente rusa cercana al Ministerio de Defensa de Rusia que Rostec redujo el contingente de especialistas de 1,000 personas a varias decenas. El periódico estadounidense informó que la retirada paulatina de los especialistas rusos se habría acelerado durante los últimos meses debido a la falta de nuevos contratos y ahora a la falta de liquidez para hacer frente a sus compromisos. Por lo cual, la fuente citada por el periódico estadounidense dijo: si los venezolanos no están pagando, ¿por qué Rostec deben quedarse allí y pagar la cuenta por sí sola? A finales de marzo, Estados Unidos advirtió a Moscú de que podría imponer sanciones financieras contra Rusia si continuaba entrometiéndose en Venezuela, e incluso ha atribuido a Cuba y a Rusia el fracaso de los intentos de la oposición de derrocar al dictador venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, ha defendido la legalidad de la presencia de expertos militares rusos en Venezuela, fundada en los acuerdos suscritos con las autoridades del país tras la visita de militares rusos a Caracas.
Ya veremos más adelante en otras noticias si esta información es cierta o no. Solo sabemos que por ahora los representantes del gobierno de Rusia han sido quienes han divulgado esta información. Rick Scott hasta se aceleró a celebrar esta aparente decisión de la empresa y mencionó: he pedido a Rusia, China, Cuba e Irán que salgan de Venezuela para que haya una resolución pacífica. Rusia está tomando medidas para retirarse de Venezuela por completo y deben hacerlo ahora. El respaldo de Maduro se está resquebrajando y es momento para que se haga a un lado. En otras noticias del día, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, dice en una entrevista concedida al portal iraní Ispan TV que la salida para aliviar los efectos de las sanciones de los Estados Unidos es la unión entre los países del mundo, haciendo referencia a las amenazas de Estados Unidos con sancionar al país euroasiático por apoyar al gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro. Comentó: hemos tomado la decisión de no negociar con los Estados Unidos ninguna sanción contra Rusia. Estaremos firmes en nuestra posición sin importar nada, porque cualquier señal de debilidad solo les mostrará que deberán presionarnos más. Rusia advierte que estas medidas cierran la normalización de las relaciones entre ambos países y tilda las restricciones de contraproducentes e inaceptables. Pero ¿cómo es que Rusia se convirtió en aliado del gobierno venezolano y los Estados Unidos pasó a ser su enemigo? Recordemos que en alguna época, pese a las constantes críticas que hacía el fallecido Hugo Chávez a Estados Unidos, estos países fueron durante mucho tiempo socios comerciales de alta importancia. Así es, amigos. Estados Unidos por muchos años fue el comprador principal de petróleo venezolano y varias refinerías del norte del país americano se dedicaban especialmente a tratar el crudo venezolano que le era enviado desde Caracas. Pero una vez entró Maduro en el poder y la crisis empezó a empeorar en el país, Washington comenzó a alejarse. Las importaciones de Venezuela comenzaron a disminuir y Estados Unidos da inicio a la imposición de sanciones contra empresas y miembros del gobierno vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro. Mientras esto sucedía, Putin comenzó a estrechar su relación con el gobierno venezolano y así comenzó a apoyarlos en muchas negociaciones y políticas internacionales. Así es, amigos, que Estados Unidos de esa forma es como corta sus vínculos comerciales con Venezuela y los acerca con Rusia. De hecho, desde hace más de 10 años la petrolera rusa Rosneft empezó a encontrarse de manera más significativa en el sector petrolero venezolano. El gobierno venezolano no ha sido capaz aún de cancelar esta deuda y por esta razón es evidente que un cambio de gobierno dejaría en desventaja a Rusia, ya que anularía la posibilidad de que vea su dinero de vuelta. Un especialista, quien es profesor de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad ICESI de Cali, en Colombia, considera de que hay otros intereses por parte de Rusia. Además del petróleo de Venezuela, el especialista comenta que desde el año 2014, estas inversiones hechas por Rusia en el petróleo de Venezuela, fueron muy cuestionadas desde la perspectiva de un negocio como tal, ya que las ganancias deberían ser rentables y la inversión en los yacimientos de petróleo en Venezuela requieren de una gran inversión y las empresas deberían poner muchísima plata para poder aprovechar, lo cual ponía en riesgo esa rentabilidad. Es por esto que esta empresa especialista intuye que estas inversiones son una ayuda camuflajeada al gobierno de Maduro. Y bueno, a nuestro parecer también podría ser obvio, porque no tiene sentido hacer este negocio si no iban a haber ninguna ganancia. Y mucho menos se justifica esta inversión cuando Rusia ya tiene sus propios yacimientos de petróleo. Nace la duda de saber entonces cuáles serían estas verdaderas intenciones por las cuales Rusia apoya a Venezuela. Algunos expertos consideran que para Putin lo más importante es cómo él se vende en su país. Su objetivo es mostrarle al mundo que Rusia cumple con su rol de superpotencia y que no se dejará intimidar por ningún tipo de sanciones impuestas por otros países. También quiere dar la imagen de que Rusia no está aislada, aunque en realidad lo está. Sin embargo,
Hay opiniones de otras personas que consideran que las razones por las cuales Rusia apoya a Caracas hay que buscarlas por otro lado. Por ejemplo, hay personas que opinan que los problemas de Moscú con sus vecinos se debe a la interferencia e influencia que Washington ha realizado entre las relaciones de Rusia con Ucrania, Georgia y Asia Central. Otra posible razón sería que Rusia está buscando aliados en los países que considera como el patio trasero de los Estados Unidos, que serían los países que forman las naciones de América Latina y el Caribe. El gobierno de ruso considera que puede mantener influencia en estos países, sobre todo en Venezuela y Cuba. Podría lograr ejercer algo de presión sobre Estados Unidos para que cambie sus políticas en los países cercanos a Rusia. Lo cierto es que la alianza Venezuela-Rusia no le ha caído muy bien al gobierno de los Estados Unidos. Los representantes dicen que no deben permitir que un país que está fuera del hemisferio occidental pueda tener influencia en ese espacio en común, refiriéndose al continente de Estados Unidos y Venezuela comparten. Señala que la presencia rusa en Latinoamérica ha sido visto como una amenaza desde hace tiempo por los distintos gobiernos de Estados Unidos. Nosotros por aquí, amigos, seguiremos trayéndole la información que tengamos acerca de esta relación de Rusia con Venezuela, cuál es el plan que se traen. Ya lo vamos a ir detallando próximamente en otros videos, ¿ok? Por ahora, esto fue el Faro Informativo con las últimas noticias de Venezuela y del mundo. Recuerda, como siempre te digo, dejarnos tus comentarios, darle like si te gustó el video. Tampoco olvides suscribirte y darle a la campanita para que recibas la información más actualizada. Chao y hasta el próximo video.